el sonido de una puerta de acero pesado, de un grosor obsceno, cerrándose con un estruendo metálico que reverbera, que choca contra las paredes de concreto desnudo y muere lentamente, como el último aliento de un animal herido. Un estruendo que te sacude los huesos, que te recuerda dónde estás y qué eres. Un clic definitivo, metálico y final, de la cerradura. Luego, un silencio. Pero no es un silencio vacío, de paz. Es un silencio con peso, una presión en los oídos, una ausencia de sonido tan profunda y absoluta que puedo oír el zumbido de mi propia sangre corriendo por mis venas, el latido lento y cansado de mi corazón. Un tambor fúnebre que marca el paso de mis últimos días. Una pausa de 3 segundos, los que tardo en tragar el nudo de polvo y resignación que tengo en la garganta. Luego, una voz grave, áspera por el desuso, pero con el filo de una claridad que solo puede nacer del abandono total de toda esperanza. Me llamo Joaquín Valdés, o al menos, ese es el nombre que está grabado a fuego en los documentos que me sentenciaron a evaporarme entre estas 4 paredes de concreto sin pintar. Tengo 58 años, aunque el espejo, ese pedazo de metal pulido y opaco, atornillado a la pared que se niega a reflejar una imagen nítida, me muestra la cara de un hombre de 80. La piel es un mapa de arrugas profundas, como grietas en la tierra seca. Los ojos, hundidos en cuencas oscuras, han perdido todo brillo. Cada año aquí dentro cuenta por 3. Cada día es una vida. En la costa de Nayarit, en mi pueblo de San Blas, de donde soy, la gente me conocía como Joaquín, el pescador. Un hombre de mar, de piel curtida por el sol y agrietada por la sal, con manos como pedazos de cuero viejo, callosas por jalar las redes y manejar el timón. Un hombre cuyas manos olían a pescado y a gasolina de motor, fuera de borda. Un hombre cuyo mayor problema era una mala marea, una red rota por un tiburón o el bajo precio del huachinango en el mercado de Tepic. En el negocio, en esa otra vida que devoró a la primera como un tiburón a un pez, me terminaron diciendo el anzuelo. Un apodo que me gané a pulso, supongo. Dicen que era porque una vez que te agarraba, ya no te soltaba. Ya fuera una lancha en medio de una tormenta traicionera, un cargamento que debía cruzar 1000 kilómetros de desierto vigilado o un secreto que debía hundirse en el fondo del océano sin dejar ni una sola burbuja. Hoy les hablo desde un lugar que los hombres que me encerraron aquí llaman con un orgullo perverso el ADX Florence, el Supermax de Colorado. Una caja de concreto y acero plantada en medio del desierto. Un monumento a la desesperanza donde el gobierno de Estados Unidos guarda a la gente que no quiere que vuelva a ver la luz del sol, ni a sentir la lluvia en la cara, ni a oler la tierra mojada después de un aguacero. Gente que quieren borrar del libro de los vivos sin la molestia de una ejecución. Gente como yo. Me dieron 2 cadenas perpetuas, más otros 50 años por si acaso la reencarnación es una opción legalmente reconocida por el sistema judicial gringo. Así que no estoy buscando un trato. No estoy buscando compasión ni pidiendo perdón. Es insultantemente tarde para todo eso. Mi alma ya está empeñada y dudo que haya quien quiera pagar la hipoteca. Estoy aquí, hablando a esta grabadora que un periodista demasiado ambicioso y probablemente corrupto logró colar para contarles la verdad. Es lo único que todavía me pertenece, la única posesión que no me han podido arrancar junto con mi nombre y mi libertad. Y la verdad que me tiene enterrado en vida, es que todo lo que les han contado, todo lo que han leído en los periódicos y visto en esas narcoseries glorificadas que pintan a los asesinos como héroes trágicos,
sobre la muerte de Amado Carrillo Fuentes, el famoso Señor de los Cielos, es una puta y elaborada mentira. Una farsa monumental montada para el gran público. Un cuento para dormir para que todos ustedes pudieran apagar la luz y dormir tranquilos, creyendo que un monstruo menos caminaba sobre la tierra. Yo estuve ahí. Su avión no se estrelló en una montaña por mal tiempo. Su corazón no falló en una plancha de cirugía plástica en el Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México, mientras un cirujano tembloroso intentaba cambiarle el rostro. Esa historia es poesía. Un final conveniente para un cuento de hadas sangriento. Un guión de película para consumo masivo. Yo lo vi. Lo vi con estos ojos que ahora solo ven el gris del concreto y la oscuridad que se forma detrás de los párpados cerrados. Vi aterrizar ese Learjet 60, blanco e inmaculado como un ángel caído, en una pista clandestina que yo mismo preparé, que yo mismo parí de la tierra con mis hombres en lo más recóndito de la sierra, en esa tierra de nadie entre Nayarit y Jalisco. Y de esa nave no bajó un cadáver hinchado y desfigurado por la mala praxis de un cirujano. Bajó un hombre. Cansado, sí. Se le notaba en los hombros caídos y en la forma en que su mirada recorría el horizonte, como un animal que por fin llega a su madriguera después de una larga cacería. Más delgado de lo que recordaba de las fotos de la PGR. También. Como si se hubiera purgado de algo, como una serpiente que cambia de piel. Pero vivo, jodidamente, insultantemente vivo. Y en esa pista improvisada no lo estaban esperando sicarios para traicionarlo, ni federales para arrestarlo. Lo estaban esperando 3 camionetas Suburban negras, blindadas, con los vidrios tan oscuros que parecían agujeros en la realidad. Sin placas, de esas que solo usa el gobierno de más alto nivel, el que no necesita identificarse porque su poder es la única placa que importa. Lo vi, tan claro como los veo a ustedes en mi mente, estrechar la mano de un hombre de traje gris y corbata impecable que se bajó de una de ellas. Un hombre con el aire de un burócrata de Washington o de Los Pinos. Se dieron la mano no como enemigos, sino como socios que acaban de cerrar el negocio de sus vidas. Y luego, Amado se fue. Se subió a la camioneta. Se lo llevaron. Desapareció no en la muerte, sino en un pacto sellado con el poder. Esa es la verdad que me enterró aquí dentro. Y ahora, antes de que me entierren a mí bajo 2 metros de tierra de Colorado, ustedes, el mundo entero, la van a saber. Pero para entender por qué la palabra de un pescador condenado debería pesar más que la versión oficial de 2 gobiernos, necesitan saber cómo llegué ahí. Seguro se preguntan cómo un pinche pescador de San Blas, un hombre que solo sabía leer las estrellas para no perderse en el mar y el color de las nubes para predecir una tormenta, termina siendo el conserje de la pista de aterrizaje privada del narcotraficante más buscado del mundo. Como un hombre que solo sabía de mareas, de la tensión de las redes y del olor a pescado al amanecer, acaba contando los segundos para morir en una cárcel de máxima seguridad gringa. Y les juro por lo más sagrado que ya no tengo, que no fue la codicia. No fue como lo pintan en las películas. Ese deseo de poder, de camionetas del año y cadenas de oro que te pesan en el cuello y te queman la piel. Mis sueños eran mucho más pequeños, mucho más frágiles. Mi único sueño, mi único universo, era que mi hija, mi Lucía, no se muriera. Tenía 12 años, apenas empezaba a florecer, a dejar de ser niña para convertirse en la promesa de una mujer. Tenía mis ojos y la sonrisa de su madre. Un día, el sol que la iluminaba empezó a apagarse. Se cansaba, le salían moretones sin golpearse, la fiebre no le bajaba. La llevamos al centro de salud del pueblo, un lugar con paredes desconchadas y olor a alcohol,
Y de ahí nos mandaron a Tepic. De Tepic a Guadalajara. Fue en el Hospital Civil de Guadalajara, en un pasillo interminable que olía a cloro, a enfermedad y a desesperación, donde un doctor joven, con ojeras profundas y la mirada de quien da malas noticias todos los días, nos lo dijo. Leucemia linfoblástica aguda. Un nombre tan largo y complicado que ni él podía pronunciarlo bien sin trabarse. Sonaba como una maldición, una sentencia de muerte dictada en un idioma que no entendía. El tratamiento, nos explicó con una compasión ensayada y distante, era experimental, carísimo, y la mayoría de los protocolos exitosos se hacían en un hospital especializado en Houston, Texas. El mundo se me vino encima. Me senté en el suelo frío de ese pasillo. Abracé a mi mujer, Elena, que lloraba en silencio, con el cuerpo sacudido por espasmos que yo no podía detener. Y por primera vez en mi vida me sentí ahogado en tierra firme. ¿De dónde saca un pescador que vive al día $200,000? Es una cifra tan absurda que suena a chiste macabro. Es un universo de distancia. Hice lo que cualquier padre haría. Vendí la panga, la perla, que era la herencia de mi padre y el sustento de mi familia. Se la vendí a mi compadre por una miseria, porque los dos sabíamos que la estaba malbaratando, y ninguno de los dos dijo nada. Vendí la casita de lámina y cemento que habíamos levantado con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, los fines de semana. Nos fuimos a vivir con mi suegra, en un cuarto apretado que olía a humedad y a vejez. Vendí las redes, el motor Yamaha de repuesto, las herramientas, todo lo que tenía algún valor. Apenas junté lo suficiente para el primer ciclo de quimioterapias y los pasajes para que Elena y Lucía se fueran a Houston. Yo me quedé, con las manos vacías y el alma hecha pedazos. Estaba en la cantina del pueblo, el faro caído, un lugar oscuro que olía a cerveza rancia, a orines y a sueños rotos, ahogando la desesperación en un tequila barato que me quemaba la garganta, pero no el dolor del alma, cuando la sombra se sentó a mi lado. Era don Eladio, el dueño de casi todo en la costa. Restaurantes, hoteles, la flota de barcos camaroneros y la plaza. Un hombre mayor, siempre impecable con sus guayaberas blancas de lino almidonado, que hablaba despacito, con pausas, pero cuyas palabras pesaban como anclas. Sabía lo de mi hija. En los pueblos así, la gente como él siempre lo sabe todo. Su negocio depende de conocer las debilidades, las deudas y los secretos de los demás. Joaquín, me dijo, poniendo su mano pesada y llena de anillos de oro en mi hombro. Su tacto era extrañamente paternal, casi reconfortante. A los hombres buenos y trabajadores como tú no deberían pasarles estas cosas. La vida es injusta. Yo solo asentí, con un nudo en la garganta que me impedía hablar. Yo te puedo ayudar, continuó, y su voz era un susurro suave, seductor, como el oleaje en una noche de calma. Tómalo como un préstamo, sin intereses, un favor de amigos. Ya luego, cuando todo esté bien, cuando tu niña esté sana, vemos cómo me pagas. Con algún trabajito, nada que no sepas hacer, algo de lo tuyo, del mar. Eres el mejor en el agua, todos lo saben. En ese momento, si el mismísimo diablo en persona, con cuernos, cola y olor a azufre, me hubiera ofrecido el mismo trato, se lo habría aceptado con un abrazo y le habría besado la mano. No vi al narco. No vi al jefe de plaza. Vi la única puerta que no estaba cerrada en un universo de paredes. Vi el rostro de mi hija sonriendo de nuevo, con su pelo largo y negro brillando bajo el sol. Al día siguiente, un maletín de cuero, pesado como un muerto,
con $200,000 en fajos de billetes de 20. Estaba en la panga de mi cuñado. Y esa misma tarde, Lucía estaba en un avión rumbo a Houston con su madre. Yo no lo sabía entonces, pero acababa de venderle mi alma a don Eladio. Y mi alma, resultó, valía mucho más para él que $200,000. Mi deuda no se pagaría con dinero. Se pagaría con mis noches sin dormir, con mi silencio cómplice, con mis manos manchadas y, al final, con cada segundo de mi libertad. Todo empezó ahí. No con el estruendo de un balazo, sino con el llanto ahogado de un padre desesperado que firmó un contrato sin leer las letras chiquitas. Las letras que decían que el primer trabajito nunca, jamás, es el último. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego y agua salada. Mi primer jale, como era de esperar, no fue violento en su concepción. Fue de lo mío, como había prometido don Eladio, con esa voz untuosa que tenía para envolver las verdades más crudas en seda. Me citó en La Palapa del Capitán, uno de sus restaurantes frente al mar. Un lugar para turistas gringos con precios inflados y margaritas aguadas. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de palma del techo, creando patrones de luz y sombra sobre el mantel de hule que imitaba madera. El aire olía a aceite de coco de los bronceadores, a sal y a camarones al mojo de ajo. Él estaba sentado en la mejor mesa, mirando el mar. «Siéntate, Joaquín», dijo sin voltear. «Te ves mal, la preocupación te está comiendo». «Es mi hija, don Eladio», respondí sentándome con torpeza. Lo sé. Ya está en las mejores manos. Ahora tienes que ayudarme a mí para que todo siga fluyendo». Hizo una pausa. Me sirvió un vaso de agua mineral. Necesito a alguien que conozca la costa como la palma de su mano. No solo las rutas comerciales, los canales de navegación que vienen en las cartas náuticas. No. Ellos necesitan los secretos. Las corrientes traicioneras que no vienen en los mapas. Las cuevas marinas que solo se revelan con la marea baja como bocas hambrientas. Los laberintos de esteros donde la guardia costera nunca se metía porque sus lanchas grandes y torpes encallaban en los bancos de arena que cambian de lugar con cada tormenta. Necesito que guíes unas pangas, Joaquín. Vienen de muy al sur, de Colombia. Vienen pesadas, dijo haciendo un gesto con la mano, como si sopesara un pescado gordo. Hay que llevarlas a un punto seguro en la costa de Michoacán, a un lugar que llamamos La Cuna. Tú solo vas en tu lancha adelante. Eres el guía, el puntero. Llevas este radio. Me empujó un radio satelital Iridium, pesado y tosco, sobre la mesa. Si ves una patrulla, si ves algo raro, un pesquero que no debería estar ahí, un punto de luz sospechoso, cualquier cosa que te huela mal, avisas con la clave que te vamos a dar. Hay sargazo en la orilla. Y te pelas. Es todo. Parecía fácil. Demasiado fácil. Era mi mar. Mi oficina. Lo conocía de noche y de día, borracho y sobrio. Podía navegarlo con los ojos cerrados, guiándome por el olor de la tierra que traía el viento o el eco de las olas rompiendo contra las rocas de El Borrego. Acepté. No tenía opción. La palabra opción había desaparecido de mi vocabulario el día que acepté su dinero. La primera noche fue una travesía de ensueño, una mentira que casi me creo. Navegaba bajo un manto de estrellas tan espeso que parecía terciopelo. El motor de mi pequeña lancha, la desheredada, ronroneando como un gato contento. El aire fresco y salado me llenaba los pulmones. Detrás de mí, a una distancia prudente para no levantar sospechas, las siluetas de dos lanchas rápidas tipo Go Fast
cortaban el agua como cuchillos, dejando una estela fosforescente que parecía magia. Me sentía casi como si estuviera pescando de noche, como tantas otras veces, buscando pargo en los bajos. La segunda noche también, una calma chicha, un mar como un plato. Me empecé a relajar. Quizás esto era todo. Un trabajo fácil, bien pagado. Un préstamo que se pagaba haciendo lo que siempre había hecho. Qué ingenuo. Qué pendejo. A la tercera noche, el mar nos enseñó los dientes, y el negocio me mostró su verdadero rostro. Íbamos con 3 pangas tipo Eduardoño, más grandes, más lentas, con motores dobles Yamaha de 250 caballos cada una, pero cargadas hasta el tope con ladrillos de cocaína envueltos en plástico negro y cinta canela. El peso las hacía torpes, lentas. El aire estaba pesado, húmedo, con ese olor a ozono que anuncia tormenta. A unas 10 millas de la costa de Colima, donde la oscuridad es tan absoluta que te sientes tragado por ella, de la negrura total, salieron 2 lanchas. No eran de la Marina, sus perfiles eran distintos, más agresivos, más bajos, como tiburones. Eran de los otros, los contras. La gente de los Arellano Félix, los amos de Tijuana, que llevaban meses queriendo calentar la Plaza del Pacífico, metiendo sus narices donde no los llamaban. El infierno se desató en segundos. Las balas trazadoras empezaron a dibujar líneas verdes y rojas sobre el agua negra, como luciérnagas mortales que volaban hacia nosotros con un zumbido malévolo. El ruido de los cuernos de chivo era ensordecedor, un martilleo constante que te reventaba los tímpanos y te hacía vibrar los huesos. El aire, que antes olía a sal y a mar, ahora apestaba a pólvora quemada. Un olor metálico y acre que se te metía por la nariz y te rascaba la garganta. Me tiré al fondo de mi lancha mientras las balas perforaban la fibra de vidrio a mi alrededor con un sonido como de avispas furiosas, pft, 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 haciendo agujeros por los que entraban pequeños chorros de agua helada que me mojaban la espalda. Esto no es lo mío. Soy un pescador, carajo, gritaba mi mente en un pánico ciego. Yo sé de redes, de anzuelos, de la luna y las mareas, no de balas. Quiero a mi hija, quiero a mi mujer. Pero mi cuerpo reaccionaba por puro instinto de supervivencia, hecho una bola en el suelo de la lancha, esperando el impacto que acabara con todo. Mis patrones, los colombianos y mexicanos que tripulaban las pangas, repelieron el ataque. Sus rifles M16 sonaban con un chasquido más agudo, más profesional. Crack, crack, crack. Pero eran superados en número. Y entonces vi el horror. Una de sus lanchas fue alcanzada en el tanque de gasolina. No fue una explosión como en las películas. Fue una llamarada súbita, naranja y silenciosa por una fracción de segundo, que iluminó la noche, convirtiendo el mar y el cielo en un escenario de pesadilla. Vi las siluetas de hombres en llamas saltando al agua. Sus gritos agudos, inhumanos, ahogados casi al instante por el rugido del fuego y el estruendo incesante de los disparos. El piloto de la panga principal, un colombiano gritón y con los ojos desorbitados por el pánico, me voceó por el radio. Su voz era un chillido de terror que se mezclaba con la estática. ¡Puntero! ¡Pescador! ¡Sácanos de aquí o nos morimos todos, hijueputa! ¡Muévete, coño! ¡Muévete! Y en ese caos, en medio de los balazos, los gritos y el olor a carne quemada que llegaba en ráfagas con el viento, mi mente se puso en blanco por un segundo. El pánico me paralizó. Y luego, algo más antiguo, más profundo, tomó el control. No pensé en la droga, ni en los balazos, ni en don Eladio.
Pensé como un pescador. Pensé en las rocas. Había un arrecife cercano, uno que todos los pescadores de la zona temían y respetaban. El Espinazo del Diablo. Un laberinto de piedras volcánicas, filosas como navajas de afeitar, que con la marea baja era un suicidio intentar cruzar. Una tumba para barcos. Pero yo sabía de un canal, uno que mi abuelo me había enseñado. Un secreto de familia, apenas de unos metros de ancho. Un pasadizo secreto que solo los viejos lobos de mar conocíamos. Visible solo por la forma en que la espuma rompía de una manera particular contra una roca sumergida con forma de tortuga. Sin pensarlo dos veces, viré el timón y me enfilé hacia allá a toda velocidad, sintiendo las olas golpear el casco de mi pequeña lancha que saltaba y crujía como si fuera a desarmarse. Por el radio les grité la ruta, las señas, las vueltas, con una voz que no reconocí como la mía, dura y segura. Síganme pegado a la estela. No se separen ni un metro. A babor en cuanto vean la espuma blanca, luego recto por 100 metros y a estribor con todo. Confíen en mí, cabrones. Ellos me siguieron ciegamente, desesperados. El colombiano ya no gritaba, solo respiraba agitadamente por el radio, un jadeo rítmico de puro terror. Escuchaba el crujido espantoso de la quilla de mi lancha rozando las piedras sumergidas, un sonido que me erizó la piel y me apretó el estómago. Cada roce era una posibilidad de quedar varado, de morir destrozado contra las rocas o acribillado. Pero pasamos. Los de Tijuana, en su furia ciega, no conocían el lugar. Vimos desde la seguridad del otro lado como una de sus lanchas, persiguiéndonos a toda máquina, se estrellaba y se partía en dos contra las rocas, con un sonido terrible de metal y fibra de vidrio desgarrándose, seguido de gritos que el viento se llevó como si nunca hubieran existido. Salvamos 2 de las 3 cargas. Millones y millones de dólares. Cuando llegamos por fin a la playa de desembarque en Michoacán, escondida entre un manglar espeso que olía a lodo y a descomposición, don Eladio ya estaba ahí, como si se hubiera teletransportado, esperando bajo una ceiba enorme. Sus hombres ya estaban descargando los paquetes con una eficiencia silenciosa. No me gritó por la carga perdida. No me preguntó qué había pasado. Solo se me acercó, mientras yo temblaba de pies a cabeza, empapado en agua de mar y sudor frío, con el sabor metálico del miedo todavía en la boca. Me puso una mano en el hombro. Me apretó con una fuerza sorprendente para un hombre de su edad y me dio una palmada en la espalda que casi me saca el aire. «Bien hecho, anzuelo», dijo simplemente, mirándome a los ojos. En ese mundo de silencios y sobreentendidos, ese gesto y ese apodo valían más que 1000 palabras de agradecimiento o un fajo de billetes. Ya no era solo Joaquín Valdés, el pescador endeudado que pagaba un favor. Me había ganado un nombre. Era el anzuelo, el que los había sacado del infierno. Ese fue mi bautizo de fuego y agua salada. No maté a nadie, pero esa noche entendí, con una claridad brutal, que la sangre y la mercancía viajaban siempre en la misma lancha. Y yo, sin quererlo, sin buscarlo, me había convertido en el timón. Episodio 2. La revelación en la cima del mundo. Después de aquello, las cosas cambiaron drásticamente. Mi deuda estaba pagada, con creces, pero ya no podía salirme. Era como si hubiera cruzado una puerta que solo se abría en una dirección. Sabía demasiado. Había demostrado ser demasiado útil. El pescador había muerto esa noche en el mar. Solo quedaba el anzuelo. Unas semanas después, me mandaron a buscar 2 hombres silenciosos en una camioneta Suburban negra,
con los vidrios polarizados. No me dijeron a dónde íbamos. «El patrón quiere verlo», fue todo lo que dijo el conductor. El viaje fue largo, subiendo por la Sierra Madre Occidental, por caminos de terracería que pondrían a prueba a cualquier vehículo. Yo iba en el asiento trasero, mirando por la ventana cómo el paisaje de palmeras y manglares de la costa se transformaba en bosques de pinos y encinos, y barrancos tan profundos que daban vértigo. La tensión dentro de la camioneta era palpable. ¿Era una promoción o una ejecución? En este negocio, las dos cosas a menudo se parecen al principio. Finalmente, después de horas de camino, llegamos a un portón de hierro forjado con las iniciales EG entrelazadas. Se abrió sin que nadie se bajara, de forma remota. Entramos a un rancho que era más bien una fortaleza disfrazada de hacienda colonial. Hombres armados hasta los dientes, con AR-15, chalecos antibalas, radios y miradas vacías, por todas partes. No eran los pistoleros de pueblo que yo conocía. Estos parecían exmilitares. Se movían con una disciplina letal. Me hicieron esperar en un cuarto pequeño, sin ventanas, con una sola silla de madera. Estuve ahí casi una hora, escuchando el eco de las botas en los pasillos de piedra, fragmentos de conversaciones, risas. El tiempo se estiró. Cada minuto una prueba de nervios. Finalmente, uno de los hombres me sacó de ahí y me llevó a una terraza con una vista que te quitaba el aliento. Un balcón al mundo desde donde se veía toda la costa. El Pacífico extendiéndose hasta el infinito, brillando bajo el sol. Y ahí estaba don Eladio, meciendo su tequila en un vaso de cristal cortado. Pero no estaba solo. Estaba sentado en una mesa de parota maciza con dos hombres que desentonaban completamente con el ambiente rústico. Uno era un general del ejército mexicano, con el uniforme de gala verde olivo, planchado a la perfección, lleno de medallas y con decoraciones que brillaban bajo el sol como joyas. Tenía el pelo cano, cortado a cepillo, y una postura rígida, de mando. El otro era un hombre de unos 50 años, de traje caro, a la medida, color gris Oxford, con una corbata de seda y el pelo perfectamente peinado con brillantina. Tenía cara de político, de esos que ves en la televisión sonriendo y prometiendo cosas que nunca cumplirán. Estaban tomando tequila y viendo unos mapas desplegados sobre la mesa. No eran mapas de pesca, eran mapas topográficos de la República Mexicana, divididos por colores, como si fueran los territorios de un juego de Risk. Don Eladio me presentó con una sonrisa que no me gustó nada. «General, señor diputado, les presento a Joaquín Valdés, el Anzuelo, el mejor navegante de todo el Pacífico, el hombre que nos salvó el pellejo la otra noche». El general me miró de arriba a abajo, con una mirada fría, calculadora, como si estuviera evaluando un arma o una herramienta. No me dio la mano. Solo hizo un leve gesto con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. El político, en cambio, me sonrió. Una sonrisa de plástico, ensayada, que no le llegaba a los ojos. Me tendió una mano blanda y sudorosa. «Mucho gusto, Joaquín», dijo con voz meliflua. Se pusieron a hablar frente a mí como si yo fuera un poste, un mueble más de la terraza. Y lo que escuché me heló la sangre más que cualquier tiroteo en el mar. Hablaban de rutas, de porcentajes, de limpiar plazas. Hablaban de cómo el ejército iba a hacer operativos en zonas controladas por los contras, los Arellano o los del Golfo, para debilitarlos, dejándoles el camino libre a ellos, a la organización de Sinaloa. Escuché al general, con su voz de mando, decir:
mientras señalaba un punto en el mapa sobre el puerto de Manzanillo. El próximo cargamento que llegue por el puerto está protegido. Mis hombres del 10º batallón se encargarán del perímetro. Cuesta $2 millones la operación, Eladio, y quiero la mitad por adelantado. Y el político, con su voz melosa, añadió, trazando una línea con el dedo desde la Ciudad de México. Y yo me encargo de que la investigación en el Congreso sobre lavado de dinero en sus empresas fachada se archive permanentemente. Esa gestión cuesta 3. Necesito que me los hagan llegar antes del fin de semana para aceitar las voluntades necesarias en la comisión. Se repartían el país como si fuera un pastel de cumpleaños. El general señalaba un punto en Zacatecas y decía, «Aquí vamos a poner un retén falso. Detendremos los camiones de la gente del Golfo y decomisaremos la mercancía. Oficialmente, será un golpe al narco. Saldrá en las noticias. Extraoficialmente, esa mercancía se les entregará a ustedes en Culiacán, en las bodegas de siempre». Se reían. Discutían los precios de la traición y la muerte con la misma naturalidad con la que 2 ganaderos discuten el precio del ganado. Fue un golpe brutal, un mazazo a mi ingenua concepción del mundo. Yo, en mi estupidez de pescador, creía que éramos nosotros contra el mundo, los narcos contra el gobierno en una guerra eterna. Y de repente, en esa terraza soleada, con el olor a pino y a tequila caro, con los pavos reales graznando a lo lejos, entendí la verdad más grande y más sucia de todas. No había nosotros y ellos. Eran la misma puta cosa. El cartel, el ejército, los políticos. Eran socios, accionistas de la misma empresa criminal. La famosa guerra contra el narco era un teatro, una farsa sangrienta para la gente, para los gringos. Una herramienta de control de mercado para eliminar a la competencia. Nosotros, los sicarios, los transportistas, los pescadores como yo, éramos solo los empleados desechables, la carne de cañón que ponía a los muertos para que el show pareciera real. Los verdaderos jefes no usaban cuernos de chivo. Usaban uniformes militares planchados y ocupaban curules en el Congreso. Ese día, algo dentro de mí se rompió para siempre. El miedo se me transformó en un cinismo frío y pesado. Si todo era un juego arreglado, si no había buenos ni malos, sino solo socios y competidores, entonces ya no había reglas morales. Solo había que saber de qué lado de la mesa te sentabas para no terminar en el menú. Episodio 3. El director de orquesta del infierno. Mi reputación creció como la espuma después de ese día. El anzuelo se convirtió en un sinónimo de seguridad, de eficiencia, de discreción. Ya no solo me encargaba del mar. Don Eladio vio en mí algo que no tenían sus pistoleros. Yo era un hombre que pensaba, que planificaba, que resolvía problemas sin hacer ruido. Me ascendió. Me convirtió en su jefe de logística para toda la costa del Pacífico, desde Chiapas hasta Sonora. Mi trabajo era garantizar que la mercancía, cocaína, marihuana, precursores químicos, lo que fuera, llegara del punto A al punto B, sin importar los obstáculos. Era como ser un director de orquesta, solo que mi orquesta estaba formada por sicarios, policías corruptos, traileros y pilotos. Y la sinfonía que tocábamos era una de muerte y dinero. Una vez me encargaron una operación que demostró el alcance de mi nuevo rol y la profundidad de la podredumbre. Teníamos que mover 20 toneladas de precursores químicos, fenilacetona, que llegaban en 2 contenedores desde China al puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Esos químicos eran la base para fabricar metanfetamina, el cristal, el oro de la organización en ese momento.
Mi tarea era llevar esos químicos desde el puerto hasta un mega laboratorio escondido en la Sierra de Durango, en el corazón del Triángulo Dorado, a más de 1000 kilómetros de distancia. Un viaje a través de territorio enemigo, controlado por la familia michoacana y los Zetas. Primero, me reuní con el jefe de aduanas del puerto, un tipo panzón y sudoroso llamado Licenciado Benítez. La reunión fue en la oficina del propio Benítez, un lugar sofocante con un ventilador de techo que apenas movía el aire caliente. Detrás de su escritorio colgaba un retrato del presidente de la República y la bandera de México. La ironía era para vomitar. Le entregué 2 maletines con $1 millón en efectivo. No los contó. Solo abrió uno, metió la nariz, olió los billetes como si fueran flores y sonrió, mostrando unos dientes manchados de café. Dígale a su patrón que sus contenedores de textiles para Maquila pasarán sin ninguna revisión. Saldrán por la puerta trasera, la de servicios, como siempre, dijo, con una normalidad pasmosa, mientras guardaba los maletines en una caja fuerte detrás de un cuadro. Luego, la logística del transporte. Usamos 5 tráileres de doble remolque, con logotipos de una conocida empresa de abarrotes. Los químicos iban en tambos de 200 litros escondidos debajo de toneladas de sacos de frijol y maíz. Pero la parte difícil era cruzar Jalisco y Zacatecas, territorios controlados por los Zetas, que eran sanguinarios y no negociaban. Ahí entró en juego mi red de contactos. Contacté a un comandante de la Policía Federal de Caminos, un hombre llamado Soto, a quien teníamos en la nómina mensual. La reunión fue en un motel de carretera. Le di $50,000 por adelantado y la promesa de otros 50 a la llegada. Su trabajo era escoltar nuestro convoy con 2 de sus patrullas, haciéndolo parecer un transporte oficial de alto riesgo, hasta los límites de su jurisdicción. El viaje fue una pesadilla de tensión. Iba en una camioneta Cherokee blindada, unos kilómetros por delante del convoy, como puntero en tierra, comunicándome por radios encriptados. Cada llamada me hacía sudar frío. Cada retén militar que veíamos a lo lejos me hacía tragar saliva. En un punto, cerca de Guadalajara, una patrulla de la Policía Estatal de Jalisco, que no estaba en el acuerdo, nos paró. Mi corazón se detuvo. Por el radio, escuché al comandante Soto bajar de su patrulla. Oí su voz, tranquila, autoritaria, hablando con el policía estatal. Son transportes federales bajo mi custodia oficial. Un asunto de seguridad nacional. Le pido que nos deje continuar. Hubo una pausa que pareció una eternidad. Podía imaginar al policía estatal, un pobre diablo ganando una miseria, decidiendo si valía la pena arriesgar su vida y la de su familia por curiosidad o por cumplir con su deber. Finalmente, escuché por el radio la voz de mi chofer. Ya nos dejaron pasar, patrón. Seguimos. Esa noche, en un hotelucho de Zacatecas, el comandante Soto se sentó a beber tequila conmigo. Estuvo cerca, Anzuelo, me dijo secándose el sudor. Ese pendejo era nuevo. Los nuevos siempre quieren ser héroes. No duran mucho. Durante esos años, vi cosas que congelan el alma. Vi cómo cocinaban a un soplón, a un informante, en un tambo de 200 litros con diésel hirviendo. El olor a carne quemada se te pegaba a la ropa y a la memoria. Vi a un sicario de 16 años, un niño con ojos de viejo, reírse mientras decapitaba a un rival con un machete, como si estuviera cortando caña. Vi a familias enteras, mujeres y niños inocentes, ser borradas del mapa solo por vivir en la casa equivocada en el momento equivocado, víctimas del daño colateral.
Y aprendí a no mirar, a no sentir, a tragarme el vómito, a endurecer el gesto y seguir adelante. Me convertí en una máquina eficiente y vacía. Recibía una orden, la ejecutaba y cobraba. Con ese dinero, Lucía seguía viva. Su tratamiento funcionaba. Las fotos que me mandaba su madre la mostraban sonriendo, sin pelo por la quimio, pero viva. Era la única justificación que me quedaba, la única ancla que me mantenía atado a un vestigio de mi humanidad. Cada vez que el monstruo en el espejo me devolvía la mirada, yo pensaba en la sonrisa de mi hija. Don Eladio me confiaba las operaciones más delicadas. Era su hombre de confianza. Y esa confianza, esa maldita confianza, fue la que me llevó a esa noche de julio de 1997. La noche que cambió absolutamente todo. La noche del Señor de los Cielos. Episodio 4. La función privada del rey. La orden llegó cifrada, por un canal que nunca habíamos usado. Un teléfono satelital que solo se usaba para emergencias nivel Dios. Venía directamente de los mayores, como le decíamos a la cúpula del cartel de Sinaloa. Ni siquiera don Eladio sabía todos los detalles, o eso me hizo creer. Me llamaron a una casa de seguridad en Culiacán. Un hombre al que nunca había visto, vestido como un empresario de la Ciudad de México, con un portafolio de piel de cocodrilo y un acento que no era de Sinaloa. Me dio las instrucciones. Su voz era monótona, sin emociones, como si me estuviera dictando una lista de compras. Anzuelo, vas a tomar a tus 10 hombres de más confianza. 0 habladores, 0 borrachos, 0 drogadictos. Los más leales, los que se llevarían un secreto a la tumba. Vas a ir a un punto en la sierra, en los límites de Nayarit con Jalisco. Te vamos a dar las coordenadas exactas en un GPS sellado que solo abrirás al llegar. Vas a limpiar y aplanar una pista de 1500 metros. Tiene que estar perfecta, asfaltada en frío si es necesario, lista en una semana. Vas a tener vigías, halcones, en un perímetro de 20 kilómetros a la redonda. Nadie, absolutamente nadie, se acerca. Ni un puto campesino buscando leña, ni un cazador, ni un gringo perdido con mochila. Si alguien ve algo, lo desaparecen, sin dejar rastro. No quiero preguntas, solo resultados. La paga era obscena, ridícula. $100,000 para mí y 20,000 para cada uno de mis hombres. Solo por limpiar un pedazo de tierra en medio de la nada. Eso me dijo que lo que iba a aterrizar ahí era más valioso que cualquier cargamento de cocaína. Era la corona de algún rey. Durante una semana trabajamos como demonios. Bajo un sol implacable que rajaba las piedras. El calor era sofocante, el aire lleno de polvo y del zumbido de los insectos. Con maquinaria pesada que subimos a la sierra por caminos que parecían imposibles, talamos pinos, movimos rocas, nivelamos el terreno, lo compactamos con rodillos hasta que quedó liso como una mesa de billar. Al cuarto día, uno de mis vigías, un muchacho apodado El Ojos, apostado en un cerro a 5 kilómetros, me avisó por radio. Patrón, hay un viejo, un pastor de chivas. Se está acercando por la cañada del sur. ¿Viene directo para acá? El protocolo era claro. Desaparecerlo. La orden del hombre de la Ciudad de México había sido explícita. Mi estómago se hizo un nudo. Uno de mis hombres, un pistolero joven y ansioso llamado Ramiro, me dijo: «Deme la orden, patrón. Lo callamos ahorita mismo». Lo miré. Tenía esa sed de sangre en los ojos. «No», le dije, «espérate aquí». Fui a verlo. Era un anciano arrugado como una pasa, con la piel tostada por el sol, huaraches y sombrero de paja. Le dije que éramos del gobierno
que estábamos haciendo una pista para emergencias de incendios forestales. Le di 500 pesos, todo el efectivo que traía. Váyase a su casa, abuelo, y no vuelva por aquí en una semana. Es peligroso. La maquinaria puede ser traicionera. El viejo me miró con unos ojos que habían visto de todo, y supe que no me creyó ni una palabra. Pero tomó el dinero, asintió y se fue, arreando sus chivas. Le salvé la vida, pero arriesgué la mía. Fue una pequeña rebelión, un acto estúpido que me hizo sentir humano por un momento. El día señalado, el 7º día, la tensión era insoportable. Se podía cortar con un cuchillo. El silencio de la sierra parecía gritar. Mis hombres estaban nerviosos, con los dedos en los gatillos de sus rifles, mirando hacia el cielo. No sabíamos si esperábamos a un aliado o a un enemigo, una entrega o una trampa. Al atardecer, justo cuando el cielo se teñía de naranja y púrpura, lo escuchamos. No era el zumbido de una avioneta Cessna como las que usábamos siempre para la droga. Era un rugido, el rugido potente y elegante de un jet. A los pocos minutos lo vimos aparecer sobre las copas de los pinos. Un Learjet 60, blanco, reluciente, descendiendo con una suavidad increíble, como un ave de presa. Tocó tierra y corrió por la pista que habíamos construido con nuestras manos, frenando con una precisión milimétrica a pocos metros de donde estábamos. El silencio que siguió al apagado de las turbinas fue atronador. Se abrió la puerta del avión y por la escalerilla bajó él. Amado Carrillo Fuentes. Lo reconocí al instante por las fotos de la PGR. Se veía cansado, pero en control absoluto. Bajó con calma, sin prisa, mirando a su alrededor, reconociendo el terreno con la mirada de un rey en el exilio. Detrás de él bajaron 2 de sus guardaespaldas, hombres duros con la mirada alerta. Mis hombres y yo nos quedamos helados, petrificados. Nadie nos había dicho que esperábamos al jefe del cartel rival de Juárez. ¿Era una entrega? ¿Una traición de las más altas esferas? Pero antes de que pudiéramos pensar, escuchamos otro ruido. Motores de vehículos grandes. Por el camino de terracería que llegaba a la pista, apareció un convoy. 3 Suburbans negras, blindadas, idénticas, con los vidrios tan oscuros que parecían obsidiana. Sin placas. Se detuvieron a unos metros del avión. De la camioneta del medio se bajó el hombre de traje gris. No era el de la Ciudad de México. Este era otro, más alto, más imponente, con el aire inconfundible de un agente federal gringo o un funcionario de muy alto nivel. Caminó con paso decidido directamente hacia Amado Carrillo. Se encontraron a mitad de camino. Se dieron la mano, no como rivales, no como un captor y su prisionero, sino como socios. Hablaron unos segundos, en voz muy baja. El viento se llevaba sus palabras, pero alcancé a oír una frase del hombre de traje, en un español perfecto, sin acento. El acuerdo se respeta, señor. Bienvenido a su nueva vida. Luego, el hombre de traje le hizo una seña a Carrillo hacia la Suburban. Amado asintió, sin una pizca de sorpresa o miedo. Se giró, le dijo algo a uno de sus guardaespaldas, y luego caminó y se subió sin dudar al asiento trasero de la camioneta. El hombre de traje se subió al asiento del copiloto. Las 3 camionetas dieron la vuelta con una maniobra perfecta y se fueron. Desaparecieron por el mismo camino por el que llegaron, levantando una nube de polvo que el sol poniente tiñó de rojo. Nos quedamos ahí, parados como pendejos en medio de la nada, con un jet de millones de dólares y un secreto que quemaba. Uno de los pilotos del jet, un gringo rubio con cara de exmilitar, se nos acercó.
nos dijo en un español masticado. Tenemos 1 hora para desmantelar la aviónica y los motores. Luego, quemen el fuselaje. Que no quede nada. Las órdenes son que este avión nunca existió. Mientras veíamos las llamas anaranjadas consumir el esqueleto de aluminio del jet, recortado contra el cielo nocturno que se llenaba de estrellas, lo entendí todo. No era una traición, no era una entrega, era un plan de jubilación, un pacto. El gobierno no lo mató, lo ayudó a desaparecer. Le dieron una nueva identidad, una nueva vida, a cambio de quién sabe qué. Rutas, información, los nombres de sus contactos en Colombia, los nombres de los políticos y generales en su nómina. La noticia de su muerte en la cirugía plástica, que salió en todos los periódicos unas semanas después, fue la cortina de humo perfecta. El mundo creyó que el rey había muerto. Pero yo vi la verdad. El rey no murió. Abdicó. Y sus socios del gobierno le organizaron la ceremonia de despedida. Una función privada en el Teatro de la Sierra. Punto de inflexión. La última deuda. Saber algo así, ser testigo de un secreto de Estado de ese calibre, es una sentencia de muerte. En los días siguientes, el ambiente se puso raro, pesado. Don Eladio me llamó a su rancho. Me felicitó por el excelente trabajo. Me dio un bono extra, un reloj Rolex de oro macizo con diamantes que pesaba 1 tonelada en mi muñeca. Me trataba con un respeto que rayaba en el miedo. Y eso me asustó más que cualquier amenaza. La gente como yo no recibe premios por guardar secretos. Recibe balas en la nuca cuando se convierte en un riesgo. Mis hombres, los 10 que estuvieron conmigo en la pista, empezaron a desaparecer. Uno por uno. A Pepe lo encontraron acribillado dentro de su camioneta en un camino vecinal. A Javier se lo llevó un comando de su casa, nunca más se supo de él. Al Güero, que era pescador como yo, su lancha apareció vacía, a la deriva. Lo dieron por ahogado. Yo sabía que no eran coincidencias. Estaban borrando a los testigos. Y yo era el último de la lista. La paranoia se apoderó de mí. No dormía. Vivía en un estado de alerta constante, sobresaltándome con cada ruido. La confirmación de mis peores miedos llegó una tarde. Don Eladio me citó en un restaurante de mariscos en Tepic. Un lugar público. Mala señal. Llegó con 2 de sus pistoleros más jóvenes y sanguinarios. Después de una charla trivial sobre el clima y la pesca, fue al grano. «Joaquín», me dijo, sin mirarme a los ojos, mientras pelaba un camarón con una delicadeza quirúrgica. «El último de tus muchachos que queda, el chino, tu compadre, anda hablando de más. Dicen que lo oyeron en una cantina, borracho, presumiendo que vio cosas importantes en la sierra. Eso es muy malo para el negocio, para la discreción». Me quedé frío. El chino era mi compadre desde la infancia, el hombre más callado y leal que conocía. Era una mentira burda, una excusa patética. «Necesito que te encargues de él, Anzuelo. Es tu gente. Llévalo a dar un paseo, que se calle para siempre». «Demuéstrame tu lealtad, Joaquín. Es el último favor que te pido». Me estaba pidiendo que matara a mi compadre. Era una trampa mortal, un jaque mate. Si lo hacía, quedaba a su merced para siempre, convertido en un asesino a sus órdenes. Si no lo hacía, firmaba mi propia sentencia de muerte, y probablemente la del chino también. Me quedé en silencio, mi mente corriendo a 1000 por hora, atrapada en un callejón sin salida. «Mátalo», me decía una voz fría y pragmática en mi cabeza. «Sálvate. Es la ley de este negocio. ¿Es él o tú? Piensa en Lucía.
Ella te necesita vivo. Hazlo y sobrevive. Ya estás manchado. Una mancha más no importa. Pero otra voz, la del pescador que fui, la del hombre que crió a su hija para ser una persona decente, me gritaba desde el fondo de mi alma podrida. ¿Y después qué, Joaquín? ¿Matarás al siguiente que te estorbe? ¿Te convertirás en esto, en un animal como ellos? ¿Por esto vendiste tu alma? ¿Para matar a tus amigos? ¿Para matar al hombre que fue padrino de tu hija? Miré mis manos sobre la mesa, manos que habían arreglado redes, que habían sostenido a mi hija cuando era bebé, que habían construido una casa. ¿Podrían estas manos quitarle la vida a un amigo por salvar mi propio pellejo? En ese instante, en ese restaurante ruidoso lleno de familias comiendo, tomé una decisión. No por valentía, sino por un cansancio profundo, un hastío que me llegaba hasta los huesos. Estaba harto de tener miedo, harto de ser un títere, harto de la sangre, de las mentiras, de mí mismo. Levanté la vista, miré a los ojos de don Eladio, y por primera vez en muchos años, le dije que no. Yo no mato a mi gente, don Eladio. Mi trabajo es la logística. Búsquese a otro para sus cochinadas. El silencio que siguió fue terrible. Los dos pistoleros se tensaron. Don Eladio dejó de sonreír. Su cara se convirtió en una máscara de hielo. Como quieras, Joaquín. Como quieras, dijo en voz baja. Se limpió las manos con una servilleta, se levantó y se fue sin decir más. Yo sabía lo que eso significaba. Ya no era el anzuelo, era un hombre muerto caminando. No volví a mi casa. Hice una llamada a mi esposa desde un teléfono público. Le dije que la amaba a ella y a Lucía, que me tenía que ir por un tiempo, que no preguntara. Le dije dónde estaba el último dinero que había guardado. Colgué antes de que pudiera responder. Agarré una camioneta vieja y me convertí en un fantasma. Duré 3 semanas así, huyendo hacia el norte, durmiendo en moteles de paso, comiendo porquerías, mirando por el retrovisor cada 5 segundos. Llegué a Nogales, Sonora. Estaba a horas de cruzar la frontera, de desaparecer en Arizona. Me escondía en casa de una prima lejana. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas, tumbaron la puerta a patadas. Eran sicarios disfrazados de federales. Me golpearon hasta que perdí el conocimiento. Desperté atado a una silla en una bodega que olía a humedad y a rata muerta. Frente a mí, don Eladio, sentado en una silla de plástico, fumando un puro. Te lo dije, Joaquín. El mundo es muy chiquito para los que deben. Pensé que me iba a matar ahí mismo, pero entonces entraron 2 gringos altos, de traje, con el corte de pelo y la mirada de la DEA. Don Eladio me sonrió, una sonrisa de tiburón. Los gringos te quieren. Quieren que cantes todo lo que sabes de nuestras operaciones. Así que hicimos un trato. Nosotros te entregamos un gesto de buena voluntad para la cooperación binacional. Y a cambio, ellos se olvidan de un par de nuestros contenedores que vienen para Long Beach. ¿Ves? Al final, todo es siempre un negocio. Me quitaron las ataduras. Los agentes de la DEA me esposaron. Me habían vendido. Se deshacían del último testigo de lo de Amado y de paso, quedaban bien con los gringos. Mi captura no fue un logro de la ley. Fue una transacción comercial. Y aquí estoy, en esta caja de concreto. Han pasado más de 20 años. Mi hija Lucía se recuperó. El dinero maldito le salvó la vida. Sé que se casó, que tuvo hijos. No la he vuelto a ver. Durante mi juicio, intenté contar la verdad de Amado Carrillo. Nadie me creyó. Mi abogado, pagado por el gobierno, me dijo que me callara, que si seguía con esa fantasía,
me darían la inyección letal. Así que me callé y acepté mis crímenes, que eran muchos y eran reales. ¿Por qué hablo ahora? Porque don Eladio murió el año pasado, de viejo, en su cama, rodeado de su familia. El general llegó a ser secretario de la Defensa, el político, gobernador de su estado. Todos ellos murieron con honores, con sus nombres en calles y escuelas, y yo estoy aquí. Ellos ganaron. Pero la verdad no ha muerto. Y no se va a morir conmigo entre estas 4 paredes. Se las dejo a ustedes. No lo hago por redención. No hay perdón para mí, ni lo busco. Lo hago para que sepan cómo funciona de verdad el poder. Para que la próxima vez que les hablen de la guerra contra el narco, se rían. Porque es una mentira, un circo. Los monstruos que más deben temer no son los sicarios con cuernos de chivo. Esos son solo los perros. Los verdaderos monstruos usan traje y corbata, uniforme militar y medallas en el pecho. Son los que firman los pactos en secreto. Así que si algún día estás jodido, si sientes que no hay salida y un cabrón con una sonrisa fácil y una mano en el hombro te ofrece una solución, un jale fácil, recuerda mi voz. Recuerda esta celda. Recuerda que el dinero fácil se paga con la vida. Y esa deuda nunca, nunca, nunca se termina de pagar. Yo vi la verdad esa noche en la sierra. Y la verdad es que en México y en muchas otras partes de este mundo podrido, los demonios no se esconden en el infierno. Gobiernan el mundo desde sus tronos de poder. Y no hay escapatoria. Desde esta tumba, se los digo yo, no hay puta escapatoria.